¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum? Muy buenas tardes. Vamos a empezar este lunes 30 de agosto del 2021, Arsenal de Plumas. En esta tarde me acompaña Ricardo del Muro. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Hola Alejandro, gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a hablar desde luego de las repercusiones mediáticas que ha traído la visita del presidente López Obrador al estado de Chiapas desde el pasado viernes, que empezó con un incidente que ya pues todos los chiapanecos han de conocer, el boicot de representantes de la CENTE a la comitiva del presidente López Obrador, que impidió que entrara la séptima región militar a encabezar la conferencia mañanera, que a decir con toda honestidad, el presidente nunca había faltado a una conferencia mañanera en días hábiles, solamente había faltado pues cuando eran necesariamente vacaciones y cuando tuvo COVID, ¿verdad? Bueno, pues por eso fue muy comentado ese evento el día viernes a la llegada del presidente aquí a Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, a lo largo de su gira estuvo en San Cristóbal, Comitán, la zona sierra y finalmente Tapachula. En los 3 días consecutivos hubo manifestaciones de maestros, principalmente de la CENTE. Desde luego hubo otras agrupaciones, pero quienes encabezaron estos eventos fueron los profesores de la CENTE. Y justamente hablamos de ese tema el licenciado Ahmed Samayoa, nuestro director en su columna Tarot Político, y su servidor en la columna Acá Entre Nos. Si te parece, mi estimado Ricardo, empezamos platicando Tarot Político, que lo titula Ahmed Samayoa: ¿Habrá respuesta de Manuel Velasco a Andrés Manuel López Obrador? Está haciendo referencia al discurso que pronunció el presidente López Obrador allá en Tapachula, ya en su último evento público que tuvo, en donde dijo que los profesores de la CENTE obstaculizaron sus actividades o se estuvieron manifestando en sus actividades, tal vez para hacer quedar mal al gobernador del estado, Rutilio Escandón, que la CENTE tenía el conocimiento, se llevaba muy bien con el anterior gobernador, porque no se llevan con el de ahora, y dijo el presidente, y muy probablemente se siga llevando la CENTE con el anterior gobierno. No hizo alusión directa a Manuel Velasco, pero pues uno lo interpreta de esa manera, ¿verdad? Entonces, de manera sutil, el presidente estaba diciendo que esos eventos pudieron haber tenido la mano oculta del anterior mandatario chiapaneco, y a eso se refiere Tarot Político, Ahmed Samayoa, el día de hoy, al titular su columna ¿Habrá respuesta de Manuel Velasco a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Pues sí, el tema también lo tocamos en la página editorial, y ahí que se titula en la página editorial del día de hoy, que se llama Los mensajes de AMLO en Chiapas, y comienza el texto diciendo que, con una frase del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, que decía él: en política nada ocurre por casualidad. Entonces, lo que fue evidente aquí en Chiapas, de acuerdo a la interpretación, y que creo que la mayoría de los columnistas, articulistas coinciden, es de que hubo una ruptura del presidente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por supuesto yo creo que también tiene elementos para señalar de que la coordinadora trabajaba bajo el financiamiento de Manuel Velasco Cuello, y que sigue trabajando. O sea, no creo que haya sido un comentario hecho al calor de la gira. De alguna manera esto lo notó, lo señaló incluso en el discurso que dio en Tapachula ya para despedirse en el último evento.
da un pormenor de que los dirigentes, dice, aclara de entrada, dice, no estoy hablando de los maestros, estoy hablando de los dirigentes de la coordinadora de la CENTE. Y dice que, bueno, los de la coordinadora de la CENTE, pues se acostumbraron a estar recibiendo recursos financieros para moverse en apoyo a determinado gobierno y también en época de electoral, ¿no? No hay que sacarlo, esto no se tocó en el artículo del editorial porque se dio también cabida a otros mensajes que durante su gira por el estado de Chiapas el presidente dio. Pero en lo que se refiere concretamente a los de la CENTE, como que el presidente dejó bien claro que una cosa son los maestros y otra cosa es el grupo coordinador, y que ese grupo coordinador actuaba en el pasado bajo consignas y recibiendo financiamiento. O sea, concretamente no lo dijo por su nombre, pero se está refiriendo, lógico, al líder Bamaca. Y que ahorita, pues, como no están recibiendo el mismo financiamiento por parte del gobierno de Rutilio Escandón, pues están creando esa situación de constante inestabilidad. Además de que, pues, esto hay que darlo en un contexto en que acaban de pasar las elecciones y de alguna manera, pues, el grupo del Partido Verde jaló y está jalando para su lado y no está apoyando para nada al proyecto del presidente, conste, no del gobernador, al proyecto del presidente de llevar adelante el proyecto de Morena. Y creo que, pues sí, o sea, hay que esperar a ver si algo dice el exgobernador Manuel Velasco. Será muy interesante lo que diga, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ese tema lo aborda, pues, el Tarot Político el día de hoy. También en ese mismo contexto de la visita del presidente López Obrador aquí al estado de Chiapas, tiene por ahí un subtítulo, dice Claudia y Zoé, las corcholotas. Se refiere a que el presidente tuvo un evento en San Cristóbal de las Casas que se trataba de la evaluación de la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos del 2017, hace 3 años, en donde, pues, habremos de recordar, los estados más dañados fueron Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, en los posteriores sismos. Uno fue, pues, el 7-8 de septiembre, el otro fue un poquito más adelante, y el 19. Entonces, en ese evento, pues, estuvo incluso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pero llamó la atención la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y se tomó ya también como una señal del presidente de tratar de mostrar a Claudia Sheinbaum en sus eventos. A lo mejor fue circunstancial, o a lo mejor lo vamos a empezar a ver más adelante, que con cualquier pretexto pues ya aparezca doña Claudia Sheinbaum en los escenarios nacionales a donde aparece el presidente López Obrador, ¿verdad? Ese es un punto que aborda aquí Ahmed Samayoa, y el otro pues es el haberle abierto un espacio bastante importante a Zoé Robledo, director general del IMSS, al haber pronunciado un discurso muy interesante, por cierto, allá en Comitán, como presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Desde luego, a Claudia Sheinbaum pues se le ubica en un contexto de la preferida del presidente López Obrador para enfilarla hacia las elecciones presidenciales del 2024 por Morena, y en el caso de Zoé, pues también en las mismas circunstancias, pero a nivel estatal, ¿verdad? También eso aborda aquí el director Ahmed Samayoa. Así es, y el tema también se toca en el editorial, y es interesante porque si seguimos con las frases políticas que son así casi como
los tips o las indicaciones para entender lo que sucede en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en otros ámbitos en torno al poder, pues hay que recordar lo que decía Jesús Reyes Heroles. Decía que en política la forma es fondo. En consecuencia, pues yo creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto. No fue ninguna casualidad que el presidente invitara a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a San Cristóbal. Por supuesto, el pretexto fue el ver los avances del Programa Nacional de Reconstrucción, pero en realidad pues fue un espaldarazo, ¿no? No hay que olvidar que finalmente Claudia Sheinbaum fue la primera de la lista de posibles candidatos para sucederlo en 2024, que dio a conocer el propio Andrés Manuel López Obrador. Y por el otro lado, también ahí en su discurso en San Cristóbal, interesante, porque ahí no, el presidente digamos, no ocultó su simpatía, por un lado, hacia Claudia Sheinbaum, que actúa con responsabilidad. Él dijo su simpatía por Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, que ha sido algo evidente de que hay una gran simpatía del presidente López Obrador hacia el gobernador de Oaxaca, y por supuesto la simpatía y la cercanía del presidente con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Y él dijo, la mayoría de los gobernadores, pero concretamente a estos tres se refirió, dice, ayudan a empujar el elefante para que camine y están dando buenos resultados. Y en el caso de Comitán, pues por un lado, digamos que el nombramiento de Zoé Robledo como el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su nombramiento como presidente de la Comisión para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos, es el gran título de este cargo que tiene Zoé, pues no es algo que se inventó el día de ayer, sino que es un cargo que Zoé lo tiene desde hace buen rato, y que eso le permite o eso justifica su presencia en muchas ceremonias. Pero yo creo que lo interesante en Comitán no fue tanto la presencia de Zoé Robledo, porque bueno, definitivamente en esta gira, y no es la primera, el presidente se ha hecho acompañar del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro paisano Zoé Robledo, y que aparte pues fue una gira en donde se inauguraron varias clínicas del Seguro Social, para terminar incluso en Tapachula con la clínica número 1. Pero aquí en Comitán, al celebrarse el aniversario, el bicentenario de la proclamación de la independencia de Chiapas respecto a la corona española, pues lo más significativo, y esto lo planteamos en el editorial, aparte de la presencia de Zoé Robledo, fueron las ausencias. Entonces, después han salido comentarios, han salido notas, un poquito como que, pues, sobre todo es que estamos hablando del municipio que es el origen del poderosísimo Grupo Comitán, y hay muchos políticos que en otras épocas hubieran sido invitados especiales, y también si hubieran estado presentes, pues definitivamente la prensa, tanto la nacional como la prensa local, lo hubieran destacado. Y sin embargo, pues sí se notó que o no fueron invitados o no quisieron ir. Y entonces eso también marca un señalamiento, ¿verdad? Hay muchísimas gentes, gente cercana, lo más se maneja es, por ejemplo, el caso de Eduardo Ramírez Aguilar, que en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, que bueno, que yo creo que el presidente sabe perfectamente que su tierra natal es Comitán. Sí. Ya no digamos el caso de Jorge de la Vega Domínguez o de Albores, por señalar solamente algunos políticos importantes que no estuvieron presentes o algo sucedió ahí. Y eso también lleva un mensaje bastante claro. Claro, sí, tal vez por el contexto político en que estamos, la ausencia más notoria fue la de Eduardo Ramírez Aguilar, que por un lado, pues pudiera entenderse,
de que estaban en trabajos previos ya de la construcción de la nueva mesa directiva, el protocolo para entregar ese cargo, se pudiera entender, pero por otro lado, a veces se pueden obviar, se pudo haber ausentado 6 horas para venir a una invitación presidencial que a mi juicio no creo que le haya llegado, porque si le hubiese llegado, difícilmente también desairas a la invitación de un presidente. Sí, Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos para la interpretación de los demás. Terminamos con tarot y adivinanza. Dice, a propósito de la evidente desavenencia política entre AMLO y Manuel Velasco, ¿vendrán en la comedia política nuevos videoescándalos? ¿Será cierta la versión de que allegados al exgobernador con información precisa de la Torre vociferan que fueron 3,000 millones que se destinaron para la 4T? Bueno, es la pregunta de tarot político, un final bastante interesante de la columna de nuestro director Amesa Mayor. Bueno, y rapidito, al lado, pues ahí estoy en mi columna de hoy, acá entre nos, la titulo Sé quién eres y te he estado observando, hablo del mismo asunto, estoy tratando de decir que de esa manera el presidente López Obrador lanzó ese mensaje allá en Tapachula, y eso pues yo creo que muchos chiapanecos lo entendemos, no solamente porque el presidente se supone tiene información de todos lados, por muy escondidos que se hagan los actos políticos de sus adversarios o de sus mismos aliados, ¿no? Sino que también aquí en Chiapas sabíamos cómo se manejó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en el sexenio pasado, y yo tuve información de personas cercanas a las negociaciones que hacía el gobierno de Manuel Velasco con la CENTE, y hubo una ocasión que me dijeron con toda certeza y con mucha credibilidad de la fuente que me lo contó, que había a veces manifestaciones de profesores de la CENTE en el Parque Central, bloqueando las calles y todo, y tenían que negociar con ellos o con los líderes, vaya, mediante muchos billetes para que despejaran las calles, ¿no? Entonces, sí, despejaban la calle, quitaban el plantón que tenían en la calle, se subían al Parque Central y ahí seguía la manifestación. Pero bueno, hasta esos detalles negociaba Manuel Velasco con la CENTE. Entonces, es Vox Populi, que efectivamente el exgobernador sí se llevaba bien con ellos, a grado tal que tenía esa capacidad para movilizar las piezas del tablero que se estaban moviendo en esas circunstancias, ¿no? Bueno, pues en ese sentido es lo que abordo yo en mi columna acá entre nos, en concordancia con lo que habla el licenciado Ahmed en tarot político. Yo creo que pues todo coincide, tanto el editorial, la columna de él y este tema, va enfocado a lo mismo, ¿no, Ricardo? Así es, y creo que pues una gira muy interesante porque se dieron cifras importantes que pues desgraciadamente en el calor de la, llamémosle la grilla política, quedaron en segundo término, pero que se van a seguir trabajando en el periódico y se va a difundir aspectos importantes en materia de seguridad, de salud, etcétera. El inminente regreso a clases que tenemos, que ya empezamos el día de hoy, pero que definitivamente los mensajes y lo que ocurrió en esta gira, sobre todo que sucede a mitad del camino, a mitad del sexenio, previo al informe presidencial y después de que el presidente ha hecho cambios importantes en la Secretaría de Gobernación, pues fueron definitivos, o sea, y van a seguir, es un tema que tengo la seguridad de que va a seguir, nos va a seguir sorprendiendo y dando nuevas noticias para comentar. Claro que sí. Bien, y finalmente tenemos a Armando Ríos Peter, por una sociedad horizontal, titula su texto, pero aborda el tema de la Universidad de las Américas Puebla, de la cual él fue nombrado rector en un conflicto que hay en esa universidad allá en Puebla con otro grupo que era encabezado por Luis Ernesto Derbez,
y que, según tengo entendido, andan en litigio. Pero aquí Armando Ríos Peter habla de cómo debieran organizarse para seguir trabajando, para que la universidad siga avanzando y no resulten afectados sus principales interesados, que son los alumnos, ¿verdad? Y si te parece, Ricardo, cerramos con Juan Carlos Calimayor a estribor, titula Machocracia. Se refiere al machismo metido en las formas de gobierno o en la política, y habla concretamente de Afganistán. Juan Carlos Calimayor dice: es inexplicable la indiferencia del mundo civilizado respecto de lo que está pasando ahora mismo en Afganistán en contra de las mujeres, desde luego contextualizado en el hecho aquel reciente en donde el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, decidió retirar sus tropas de esta nación y permitió el avance de los talibanes e instaurar este gobierno tan retrógrado y machista. Y Juan Carlos Calimayor hace aquí pues un breve pero muy interesante recuento de las formas de gobierno que ha tenido Afganistán hasta llegar a nuestros días y cómo están ahorita sufriendo las mujeres por la instauración de muchas acciones que a ellas las dejan prácticamente en cero, ¿verdad? No les permiten participar en nada. Nada más y nada menos lo refleja con que las traen cubiertas todo el cuerpo, incluido el rostro, ¿no? Así es, y Juan Carlos, si algo ha tenido y que lo ha llamado la atención es por el hecho de que él quisiera ver más activismo por parte de los grupos feministas, porque lo compara a lo que está ocurriendo en Afganistán. Ya no entremos tanto en el aspecto de la guerra, que definitivamente muchos tal vez no coincidan. Yo sí coincido en el hecho de que se puede incluso equiparar con la guerra de Vietnam, que a la larga para Estados Unidos fue una guerra inútil, con muchas pérdidas económicas y humanas. Pero Juan Carlos llama la atención, y así lo ha comentado en otros programas, y creo que es importante recalcar que él quisiera ver más activismo de parte de los grupos feministas. Activismo que se ha visto, o sea, que se ha visto en las calles y por parte de líderes, actrices, etcétera, cuando se han tratado otros asuntos, como el acoso, como otro tipo de asuntos, y que en este caso, en donde estamos siendo testigos de un gobierno, como él lo maneja, un gobierno totalmente machista, retrógrada, que a la mujer la está oprimiendo, no observamos el activismo, la furia, la fuerza que hemos visto en otras manifestaciones de mujeres en México y en otras partes del mundo. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no estamos viendo ese tipo de acción? Claro, pues con esto terminamos, mi estimado Ricardo del Muro. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Igualmente, mucho gusto en saludarlos. Buena tarde. Pues gracias, Ricardo del Muro. Yo soy Alejandro Moguel. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima.